Lo mejor de todo es que en nuestros inicios, cuando todo esto estaba empezando, no había mapas. En 1980, Robert Plant tomó una decisión que le costó $800 millones. Se alejó de la mayor oferta en la historia de la música, y los fans aún no saben la verdadera razón. Pero esa decisión fue solo el comienzo de una vida llena de secretos. Una relación prohibida con la hermana de su ex esposa, un hijo del que apenas habla y un patrón de perder a todos los que ha amado. Ahora, a los 77 años, Plant vive solo con recuerdos demasiado dolorosos para compartir. La vida actual de la leyenda del rock no es solo triste, es casi increíble. Robert Plant creció en un mundo que era a la vez estable e incierto. Su padre, Robert C. Plant, era un ingeniero civil cualificado que había trabajado en proyectos importantes, como la construcción de pistas de aterrizaje durante la Segunda Guerra Mundial. La familia vivía en West Bromwich, aspirando a la comodidad de la clase media, pero no estaban firmemente establecidos allí. La verdadera tensión provenía de su madre, Annie Celia Cain, que era de ascendencia romaní. Esa herencia le dio a Plant un sentido de misticismo, folclore y el espíritu errante de los forasteros. Esto contrastaba fuertemente con el mundo ordenado de planos y estructuras de su padre. La vida en el Black Country, país negro, llamado así por el hollín y el humo que flotaba en el aire debido a la industria pesada, se sentía gris y dura. Las raíces de su madre le ofrecieron un mundo diferente lleno de color e imaginación, uno que más tarde daría forma a sus letras con temas de mitos y magia. Crecer atrapado entre esos dos mundos se convirtió en la lucha que definiría sus primeros años. A medida que crecía, el choque con sus padres se hacía más difícil de ignorar. Su padre esperaba que siguiera un camino seguro y se convirtiera en contable colegiado, lo que en la Gran Bretaña de la posguerra se consideraba la cima de la respetabilidad. Para Robert C. Plant, que había trabajado duro para ascender, la idea de que su hijo abandonara este sueño era profundamente decepcionante. Pero Robert ya había encontrado algo más que lo consumía por completo. Había descubierto el blues con su poder crudo y honestidad emocional, a través de artistas como Muddy Waters, Howlin' Wolf y Sonny Boy Williamson II. La música hablaba de dolor y deseo de una manera que él sentía profundamente, aunque había crecido lejos del mundo que describía. Se gastaba su paga en raros discos importados de una tienda de Birmingham llamada Dissery, encerrándose en su habitación para estudiar cada sonido. Para él no era solo música, sino una forma de vida que rechazaba la existencia tranquila y segura que valoraban sus padres. Cuando tenía 16 años, asistía a la King Edward VI Grammar School en Stourbridge. Para su familia, este era un logro del que estar orgullosos, un trampolín hacia la universidad y un futuro respetable. Pero Robert se sentía atrapado. Las materias que se veía obligado a estudiar, como latín y matemáticas, le parecían carentes de sentido en comparación con la atracción electrizante del blues. En sus propias palabras, era una clavija cuadrada en un agujero redondo. A los 16 años, con solo algunos aprobados de nivel GCEO, tomó la audaz decisión de dejar la escuela. Para sus padres, no fue solo un error, sino una completa traición a todo por lo que habían trabajado. Para él, era el único camino a seguir. No solo estaba dejando la escuela, estaba dejando atrás la vida que habían planeado para él. Poco después, la tensión en casa llegó a un punto de ruptura. Con tan solo 16 años, Robert se fue para siempre. No fue una gran aventura, sino un momento difícil e incierto. Sin dinero ni un lugar a donde ir, durmió en el suelo de las casas de amigos, mudándose constantemente, viviendo el tipo de vida a la deriva que una vez había admirado en los bluesmen que amaba. Su novia, Maureen Wilson, que era un poco mayor, le brindó apoyo tanto emocional como financiero. Finalmente, encontraron un pequeño apartamento juntos en Walsall, donde ella lo ayudó a mantenerse a flote mientras él perseguía lo que parecía un sueño imposible.
Entre 1964 y 1966, apenas habló con sus padres. Para sobrevivir, aceptó trabajos manuales duros, el más castigador de los cuales fue colocar asfalto para la empresa de construcción Wimpy en West Midlands. El esfuerzo físico lo endureció y le dio la determinación que luego se reflejaría en su voz. Incluso mientras trabajaba en estos trabajos agotadores, sus noches estaban dedicadas a la música. En 1966, se unió a un grupo que le dio su primer verdadero sabor del éxito. Se llamaba Band of Joy, y pronto se convirtió en una leyenda en Birmingham y el Black Country. La banda incluía al baterista John Bonham, cuya poderosa forma de tocar coincidía con la voz altísima e indómita de Robert, de una manera que se sentía eléctrica. Juntos, crearon un sonido que insinuaba algo mucho más grande. En el escenario, Robert, con su largo cabello rubio y su presencia dramática, se ganó el apodo de el hombre salvaje del blues del Black Country. Band of Joy construyó un fuerte seguimiento local, y Robert se destacó como alguien único. Sin embargo, a pesar de toda su energía, la banda nunca consiguió un contrato discográfico y ganó poco dinero. Tocaban en pubs y clubes llenos, pero a menudo se les pagaba con poco más que dinero para cerveza. Fue una época de crecimiento, pero también de profunda frustración. Para el verano de 1968 todo cambió. Jimmy Page, el brillante guitarrista de los Yardbirds, se enfrentaba a una crisis. Su banda acababa de disolverse en julio, dejándolo con contratos de gira en Escandinavia y los Estados Unidos por valor de unos $30,000. Si no podía encontrar un nuevo grupo rápidamente, corría el riesgo de un desastre financiero. Su primera opción para cantante, Terry Reid, lo había rechazado, pero Reid recomendó a Robert Plant en su lugar. En ese momento, Robert tenía solo 20 años y apenas sobrevivía, ganando unos $20 a la semana. Para Page, conocerlo no fue casualidad. Era una búsqueda desesperada de alguien que pudiera ayudarlo a evitar tanto la bancarrota como la oscuridad. El 31 de julio de 1968, Page condujo 120 millas desde Londres para ver a Robert actuar con la banda poco conocida Hobbs Tweedle frente a una pequeña audiencia en un Birmingham Teacher Training College. La actuación de Robert esa noche lo dejó atónito. Cantó Somebody to Love de Jefferson Airplane y estándares de blues con una voz que abarcaba 4 octavas, moviéndose con una presencia diferente a cualquiera que Page hubiera visto antes. Robert parecía llevar una energía extraña, casi mística, en el escenario. Page admitió más tarde que pensó que debía haber algo mal con él personalmente. De lo contrario, alguna gran banda ya lo habría fichado. La verdad era que las bandas de Londres habían rechazado a Robert por ser demasiado heavy o demasiado extraño para el mainstream. Esa noche, Page supo que había encontrado a alguien extraordinario. Al día siguiente, Robert visitó a Page en su casa flotante victoriana en Pangbourne. La casa estaba llena de tapices medievales, arte oriental y libros sobre ocultismo, creando el ambiente para lo que se convirtió en una sesión de toda la noche. Robert había traído raros discos de blues americanos, incluyendo las obras completas de Robert Johnson y grabaciones de Skip James, que coincidían con la propia colección de Page. Se quedaron despiertos hasta las 4 de la mañana, intercambiando canciones e ideas. En un momento dado, interpretaron Babe, I'm Gonna Leave You, y la voz de Robert resonó con tanta fuerza que pareció sacudir las vigas de madera de la casa. Al amanecer, habían trazado los comienzos de canciones como Dazed and Confused y Communication Breakdown, piezas que más tarde ganarían millones. Con Robert a bordo, Page se dedicó a completar la banda. Robert sugirió traer a John Bonham, que entonces ganaba $40 a la semana con el grupo de Tim Rose. La batería de Bonham era tan potente que había sido expulsado de algunos locales por agrietar las paredes con su bombo. Page le ofreció $25 solo por la audición, que era casi el doble de lo que ya ganaba. Y funcionó. Para completar la formación, John Paul Jones,
un músico de sesión con créditos junto a los Rolling Stones y Donovan, se unió a ellos. Jones había estudiado en el Royal College of Music y tocaba múltiples instrumentos con facilidad. En 1967, había ganado más dinero como músico de sesión que muchas estrellas de rock a tiempo completo. En solo 3 semanas, este nuevo grupo se había reunido, cada miembro aportando un talento raro, pero todos ganando menos de $150 a la semana en total. Para septiembre de 1968, estaban listos para el lanzamiento. Al principio, utilizaron el nombre de The New Yardbirds, pero las amenazas legales del ex bajista de los Yardbirds, Chris Dreja, les obligaron a cambiarlo. El nuevo nombre surgió de una broma de Keith Moon y John Entwistle de The Who, quienes una vez habían dicho que la nueva banda de Page se hundiría como un globo de plomo. A Page le encantó la frase, pero cambió la ortografía a Led Zeppelin. Pensó que describía perfectamente la mezcla de pesadez y vuelo, poder y belleza que quería que la banda representara. El primer álbum de Led Zeppelin, en 1969, no solo entró en las listas, explotó en la escena y cambió la música rock para siempre. A los pocos meses de formarse, la banda estaba superando en ventas a los artistas establecidos y estableciendo el sonido que más tarde definiría el heavy metal. Jimmy Page encontró a Robert Plant por casualidad, escuchándolo cantar Somebody to Love en una universidad de Birmingham. Supo de inmediato que la voz de Plant era diferente a cualquier otra. En ese disco de debut, Plant entregó notas altas, gruñidos profundos y aullidos crudos que le dieron a la música un poder que nadie había escuchado antes. Se convirtió en la chispa que inspiró a futuras bandas como Black Sabbath, Judas Priest e Iron Maiden. Antes incluso de terminar su primera gira mundial, Led Zeppelin ya había sido coronado como los nuevos gigantes del rock, y el camino de la música cambió para siempre. En el centro de este ascenso estaba Robert Plant. Su presencia en el escenario creó una imagen que los fans no podían olvidar. Con su largo cabello rubio cayendo sobre su pecho desnudo y su postura alta y confiada, se le conoció como el Dios Dorado. No solo cantaba, se movía con energía, chasqueando los dedos, echando la cabeza hacia atrás y adoptando poses audaces que hacían que cada actuación fuera inolvidable. Su aspecto se convirtió en un símbolo del rock en sí mismo. En 1974, una revista de música incluso le otorgó el inusual premio de Chest or a Mama, diciendo que tenía el mejor pecho del rock. Plant se rió de esto más tarde, diciendo que se sentía honrado, pero no estaba seguro de qué decir sobre su propio pecho. Sus camisas coloridas, pantalones ajustados y joyas brillantes solo se sumaron a la imagen. El estilo que creó influyó en innumerables otros líderes, desde Mick Jagger hasta Jim Morrison, y ayudó a definir lo que significaba ser una estrella de rock. El momento que selló su lugar en la historia llegó en 1961 con el lanzamiento de Led Zeppelin IV. El álbum llegó a vender más de 37 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los álbumes más vendidos jamás grabados. Su pieza central fue Stairway to Heaven, una canción que duraba más de 8 minutos y que, sin embargo, logró convertirse en una de las canciones más queridas en la historia del rock. A pesar de que la banda se negó a lanzarla como sencillo, los fans compraron todo el álbum solo para escucharla. Solo en los Estados Unidos fue certificado 24 veces platino, lo que significa que se vendieron más de 24 millones de copias. En todo el mundo, el número alcanzó los 38 millones. Al mismo tiempo, su fama estaba aumentando. La vida personal de Plant también estaba cambiando. El 9 de noviembre de 1968 se casó con Maureen Wilson. La recepción de su boda se celebró en el Roundhouse de Londres, donde la recién formada Led Zeppelin actuó, lo que la convirtió quizás en el debut de concierto más exclusivo imaginable. Plant conoció a Maureen en un concierto de Georgie Fame en 1966. Y a medida que su carrera se disparaba desde pequeños clubes hasta el estrellato mundial, ella se convirtió en una presencia constante en su vida.
Incluso escribió la canción Thank You para ella en su segundo álbum. Juntos tuvieron 3 hijos y Maureen proporcionó estabilidad en el hogar mientras Plant estaba de gira. En esos primeros años, su matrimonio le dio a Plant una rara sensación de vida normal en medio del caos de la fama del rock. Pero la vida en la carretera no estuvo exenta de escándalos. En julio de 1969, el llamado Incidente del Tiburón de Barro tuvo lugar en el Edgewater Inn de Seattle. Según Carmine Appice de Vanilla Fudge, quien luego lo confirmó en sus memorias, miembros de Led Zeppelin y Vanilla Fudge estuvieron involucrados en un encuentro impactante con una groupie de 17 años y un pez sacado de la bahía. La historia ganó más atención cuando Frank Zappa la contó en un álbum en vivo de 1971. Durante años, fue descartada como un mito, pero la confirmación años más tarde la consolidó como una de las historias más salvajes en la historia del rock. El evento ocurrió durante la primera gira importante de Zeppelin en los Estados Unidos, lo que lo hizo aún más sorprendente ya que la banda todavía estaba tratando de establecer una reputación seria. Los propios sentimientos de Plant sobre los excesos del estilo de vida rockero cambiaron con el tiempo. Para 1975 estaba perturbado por la creciente cultura de groupies en Los Ángeles, especialmente al ver a chicas cada vez más jóvenes atraídas por ella. Escribió sobre esto en la canción Sick Again, donde expresó su tristeza y frustración. En entrevistas, habló de estar desilusionado con la escena, diciendo que lo que una vez había sido emocionante, ahora se sentía superficial e incorrecto. A mediados de la década de 1980, Aviana abiertamente llamó al estilo de vida de rockstar shabby, desgastado, y mean-spirited, mezquino, mostrando lo mucho que se había alejado del exceso que definía gran parte de la imagen de Zeppelin. Plant también aportó una profundidad a la música de Led Zeppelin, que muchos no esperaban. Incorporó su amor por la literatura y la mitología en sus letras, a menudo recurriendo a las obras de J.R.R. Tolkien y las leyendas nórdicas. Canciones como Ramble On hacían referencia a Mordor y The Ballad of Evermore. Se basaba en gran medida en el mundo de Tolkien, con imágenes que los fans conectaban directamente con personajes como Frodo y Galadriel. También recurrió a los mitos nórdicos en canciones como Immigrant Song, donde cantaba sobre las conquistas vikingas y Valhalla. Esto le dio a la música de Zeppelin una riqueza y complejidad que los diferenció de otras bandas. En 1973, durante sus espectáculos en el Madison Square Garden, la banda se enfrentó a uno de los mayores misterios del rock. Entre la 1:20 AM y las 7:30 PM del 29 de julio, se robaron alrededor de $200,000 en efectivo de su caja de seguridad en el Drake Hotel. El dinero representaba sus ganancias de los conciertos. El gerente de gira, Richard Cole, descubrió el robo cuando fue a pagar al equipo de filmación, encontrando solo pasaportes en la caja. A pesar de una investigación completa del NYPD y un informe detallado, el dinero nunca se recuperó y nadie fue capturado. El robo sigue siendo uno de los más notorios en la historia del rock, e incluso se hizo referencia a él en la película de conciertos de la banda, The Song Remains the Same. El crecimiento de Plant como compositor fue otro punto de inflexión importante. Al principio, sus letras a menudo fueron criticadas por ser simples y repetitivas. Pero en 1970, con el lanzamiento de Led Zeppelin III, había comenzado a escribir canciones más reflexivas y personales. Pistas como That's the Way y Brown Way in a or Stomp mostraron un nuevo lado de él lleno de narración y profundidad emocional. Animado por Jimmy Page, Plant ganó confianza y desarrolló un estilo que combinaba la reflexión personal con temas mitológicos. Luego vino el devastador accidente automovilístico el 4 de agosto de 1975, mientras estaba de vacaciones con su familia. Plant perdió el control de su coche. El choque le dejó con un tobillo y un codo rotos, mientras que Maureen sufrió una fractura de cráneo y múltiples lesiones. Sus hijos, afortunadamente,
escaparon con solo contusiones leves. Plant temía que Maureen no sobreviviera. Pero gracias a la ayuda médica inmediata y los recursos de la banda, ella salió adelante. El propio Plant quedó con daños duraderos, incluyendo problemas de memoria. Sus lesiones cambiaron todo. Pasó meses en una silla de ruedas y le tomó 2 años recuperarse por completo. Durante ese tiempo, Led Zeppelin tuvo que cancelar una gira masiva de 33 fechas por América del Norte, incluyendo espectáculos en Oakland, Kansas City, City, Atlanta y el Rose Bowl de Pasadena. Las cancelaciones fueron un golpe aplastante para los fans y le costaron a la banda millones. Aún más doloroso, Plant tuvo que adaptarse a grabar mientras estaba confinado a una silla. En 1977, Zeppelin regresó a los Estados Unidos para una gira masiva, la primera en 2 años después del grave accidente automovilístico de Plant. Los fans habían esperado impacientemente y ahora había 51 espectáculos planeados en las principales ciudades estadounidenses. El Madison Square Garden y el Chicago Stadium se agotaron instantáneamente, cada uno con entre 15,000 y 20,000 asientos, y la gira generó más de 5 millones en ventas anticipadas. El 23 de julio de 1977, mientras la banda actuaba ante 76,000 fans en el Louisiana Superdome en Nueva Orleans, Plant recibió una llamada telefónica que cambiaría su vida para siempre. Su esposa, Maureen, estaba llamando desde Inglaterra con la noticia de que su hijo de 5 años, Karak, de repente se había enfermado gravemente. Ella describió que sufría de vómitos severos, una fiebre que había subido a 40 grados, y una debilidad aterradora. Plant estaba a 4,000 millas, 6,300 kilómetros de distancia. 3 días después, el 26 de julio, Plant recibió la segunda llamada. Karak había muerto a causa de una rara infección viral que se había vuelto fatal en menos de 48 horas. Plant había planeado volar a casa ese mismo día, pero perdió la oportunidad de ver a su hijo vivo por solo unas horas. Los testigos dijeron que se derrumbó y dejó escapar un grito tan doloroso que resonó por todo el pasillo del hotel. La banda canceló inmediatamente los 27 espectáculos restantes de la gira, renunciando a unos 4 millones y decepcionando a más de 800,000 poseedores de entradas. Plant se encerró durante 6 días, negándose a salir de su habitación de hotel mientras sus compañeros de banda y el equipo se aseguraban de que al menos comiera y bebiera agua. Vertió miles de dólares en alcohol por el desagüe. Rechazó cualquier droga y le dijo al manager Peter Grant que no creía que pudiera volver a actuar. Su compañía de seguros incluso intentó negar una reclamación de 2.3 millones, diciendo que el duelo familiar no estaba cubierto, lo que añadió otra capa de dolor a la tragedia. Plant pasó el siguiente año y medio en casi total reclusión en su granja en Worcestershire, perdiendo más de 30 libras, 13.6 kilos, y rara vez siendo visto fuera de su familia cercana y algunos amigos. Lo único que le impidió dejar la música por completo fue el apoyo de John Bonham. Plant admitió más tarde que estaba listo para alejarse por completo, tal vez incluso convertirse en maestro, hasta que Bonham intervino. Bonham llegó incluso a usar su propia limusina Mercedes de 6 pisos completa con un sombrero de conductor solo para crear una rutina segura y reconfortante para Plant. Él y su esposa Pat vivían cerca y se mantuvieron cerca de la familia Plant, ofreciendo un apoyo que fue más allá de la amistad. Sin él, Plant creía que Led Zeppelin habría terminado en 1977, en lugar de 3 años después. La tragedia cambió a Plant por completo. El hombre que había sido visto como el dios dorado del rock, con su salvaje presencia en el escenario y sus letras mitológicas, ya no se preocupaba por los mundos de fantasía o la arrogancia de las estrellas de rock. Quería autenticidad. Dejó de complacerse en sustancias casi inmediatamente y se centró en la realidad de las personas que amaba. Admitió más tarde que pasó gran parte de ese tiempo cuestionando el valor de su vida
y lo que significaba ser padre y esposo en lugar de intérprete. De su dolor surgió una de las canciones más emotivas en la historia del rock, All My Love. Plant la escribió como un tributo directo a Karak, llamándola una forma de rendir homenaje a la alegría que su hijo le había dado a él y a su familia. Grabó las voces en una sola cinta, incapaz de volver a visitar la emoción cruda más de una vez. La canción era diferente a todo lo que Zeppelin había hecho antes. Construida alrededor del sintetizador Yamaha GX1 de John Paul Jones, sin ninguna aportación de Jimmy Page, fue una de las dos únicas canciones de Zeppelin, no coescritas por Page, mostrando lo personal que era para Plant. Más tarde dijo que fue uno de los mejores momentos de la banda. Cuando la banda grabó In Through the Outdoor en Estocolmo a finales de 1978, la diferencia fue clara. Jimmy Page y John Bonham a menudo estaban ausentes debido a la adicción, dejando a Plant y Jones para llevar la mayor parte de la escritura. La nueva perspectiva de Plant dio forma a todo el disco, que subió al número 1 en el Billboard 200 y permaneció allí durante semanas. En 1980, la bebida de John Bonham había alcanzado un nivel que era imposible de ocultar. En la gira europea de Led Zeppelin en junio y julio de ese año, las señales de advertencia fueron claras. Durante un concierto en Nuremberg, se derrumbó en medio de la tercera canción. La banda afirmó que simplemente había comido demasiado, pero la prensa rápidamente señaló al alcohol como la verdadera razón. El incidente fue tan grave que necesitó ser llevado al hospital. Rolling Stone informó más tarde que recientemente había superado una adicción a la heroína y estaba tomando medicamentos para la ansiedad y la depresión al mismo tiempo. Combinado con su consumo excesivo de alcohol, era una mezcla peligrosa. Aquellos cercanos a él podían ver que estaba al límite, pero nadie podía hacerlo retroceder. El 24 de septiembre de 1980 comenzó lo que se convertiría en el día más trágico de su vida. Rex King, un asistente de Led Zeppelin, lo recogió para llevarlo a los ensayos en Bryce Studios. En el camino, Bonham pidió detenerse para desayunar. En esa única comida, bebió 4 destornilladores de vodka cuádruple. Eso significaba 16 chupitos de vodka, alrededor de 400 a 560 ml de alcohol puro, todo antes del mediodía. Robert Plant recordó más tarde a Bonham diciendo: «Estoy harto de tocar la batería. Todo el mundo toca mejor que yo». En un momento extraño y casi profético, Bonham incluso le dijo a Plant: «Cuando lleguemos al ensayo, tú tocas la batería y yo cantaré», antes de arrancar la visera del sol de su coche y tirarla por la ventana. En el estudio, siguió bebiendo mucho durante la tarde y la noche, sin darle a su cuerpo un respiro. Al día siguiente, 15 de septiembre, trajo noticias devastadoras. Alrededor de la 1:45 de la tarde, John Paul Jones y el jefe de gira Benji Lefebvre lo encontraron muerto en la casa de Jimmy Page en Windsor, la antigua casa del molino en Clearwater. Se había ido a la cama unas 13 horas antes, colocado de lado por un miembro del personal para ayudar a mantener sus vías respiratorias despejadas. En la investigación un mes después, se reveló que había consumido alrededor de 40 chupitos de vodka en 24 horas. Alrededor de 1,4 litros de alcohol. Su sangre mostró un nivel de alcohol de 276 mg por 100 ml, una cantidad que el forense dijo que no era compatible con la vida. Se había atragantado en su sueño porque el alcohol había adormecido los reflejos de su cuerpo. No se encontraron drogas en su sistema. Tenía solo 32 años, dejando atrás a su esposa y 2 hijos. Su muerte instantáneamente puso fin a Led Zeppelin. 70 días después, el 4 de diciembre de 1980, la banda anunció oficialmente que no continuarían sin él. Los miembros supervivientes, Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones, explicaron que no podían continuar por respeto a Bonham y su familia. Su elección fue rara en la historia del rock. La banda renunció a enormes ofertas para reunirse.
En un momento dado, rechazaron 90 millones cada uno por una gira por Estados Unidos. Y años después, incluso hubo rumores de una oferta de 800 millones de Richard Branson. Su gira norteamericana planificada, que estaba programada para comenzar el 17 de octubre en Montreal, fue cancelada inmediatamente. La era que definió la música rock durante más de una década, de repente había terminado. Para Robert Plant, la muerte de Bonham a los 32 años dejó un agujero que parecía imposible de llenar. En ese momento, Phil Collins intervino. Collins, que ya estaba ascendiendo con su propia carrera en solitario, le dijo a Plant: «El tipo que se sentó detrás de ti durante todos esos años era mi héroe». Tocó la batería en 5 de las 8 canciones del primer álbum en solitario de Plant, Pictures at 11, e incluso se unió a él en la gira en 1983. Plant dijo más tarde que no era tanto el consejo que Collins le dio, sino el estímulo y el apoyo que necesitaba para valerse por sí mismo nuevamente. Pictures at 11, lanzado el 25 de junio de 1900 en los Estados Unidos y el 2 de julio en el Reino Unido, demostró que Plant podía tener éxito sin Zeppelin. Alcanzó el número 2 en el Reino Unido y el número 5 en el Billboard 200 de EUE. Ganando platino en los Canadá y oro en Australia. Los críticos elogiaron el álbum y Rolling Stone señaló cómo Plant convirtió modestas ambiciones en un evento importante. Fue el único álbum en solitario de su carrera lanzado en el sello Swan Song de Led Zeppelin, antes de que cerrara. Al año siguiente, Plant obtuvo su primer éxito en solitario con Big Lock. La canción alcanzó el número 20 en el Billboard Hot 100 de EMA, y el número 11 en el Reino Unido, mientras que también subió al número 6 en la lista Billboard Top Tracks. La historia detrás de esto fue inusual. En Rockfield Studios, mientras experimentaban con una caja de ritmos TR-808, los músicos se quedaron sin leña. Encontraron un tronco de 15 pies y, al carecer de herramientas, quemaron lentamente un extremo hasta que quedó hueco. Ese extraño momento inspiró el título misterioso de la canción. Su video musical, dirigido por Storm Thorgerson, presentó tomas inquietantes a través de California y Nevada, incluyendo Death Valley y Las Vegas, y ayudó a cimentar la nueva imagen de Plant. La carrera de Plant estaba prosperando, pero su vida personal se estaba desmoronando. Su matrimonio con Maureen Wilson, con quien se había casado en 1968, terminó en 1983. Ella había estado con él durante su ascenso a la fama. La muerte de su hijo de 5 años, Karak, en 1977, y el colapso de Led Zeppelin en 1980. Pero las demandas de la carrera en solitario de Plant, con sus constantes giras, resultaron ser demasiado. Después del divorcio, ella salió brevemente con Ian Hatton, un guitarrista en la banda de Jason Bonham a principios de la década de 1990. A pesar de los años separados y de que Plant más tarde tuvo un hijo con otra mujer, muchos creen que nadie reemplazó a Maureen en su corazón. El álbum de Plant de 1988, Now and Then, se convirtió en su mayor triunfo en solitario. Lanzado el 29 de febrero, vendió 3.1 millones de copias en todo el mundo y alcanzó el número 6 en los Estados Unidos y el número 10 en el Reino Unido. El álbum fue certificado triple platino en los Estados Unidos para 2001. Contó con Jimmy Page en 2 pistas, Heaven Knows y Tall, Cool One, con este último sampleando riffs clásicos de Led Zeppelin. Al mezclar su pasado con su nuevo sonido, Plant logró lo que muchos pensaban que era imposible: prosperar más allá de Zeppelin. En 1971, Plant dio la bienvenida a su cuarto hijo, Jesse Lee, con Shirley Wilson, la hermana de su ex esposa, Maureen. Esta inusual situación familiar sorprendió a los fans y creó titulares. Para Plant, el nacimiento se produjo después de la devastadora pérdida de su hijo, Karak,
años antes. Jesse Lee ha elegido una vida privada y ahora tiene 34 años. Conocido por los fans solo a través de detalles dispersos. En 2010, Plant comenzó una relación con la cantante de folk estadounidense Patty Griffin, después de trabajar con ella en la Band of Joy. Pasaron varios años dividiendo su tiempo entre Texas e Inglaterra. Pero las diferencias culturales resultaron ser demasiado. Plant admitió que sintió tristeza y arrepentimiento cuando se separaron en 2014. Uno de sus proyectos más celebrados llegó en 2007, cuando se unió a Alison Krauss para el álbum Racing Sand. Contra todo pronóstico, el disco arrasó en los Grammy de 2009, ganando las 5 categorías para las que fue nominado, incluyendo Álbum del Año y Grabación del Año. Fue un triunfo inesperado que demostró que la música de Plant aún podía cruzar fronteras décadas después de Led Zeppelin. Hoy, a los 77 años, Plant vive una vida más tranquila con su pareja Dawn Angland. Pasan tiempo en Worcestershire, asistiendo a partidos de fútbol locales y apoyando eventos comunitarios. Se ha convertido en patrocinador de una organización benéfica local para personas sin hogar y todavía realiza giras con su banda Saving Grace. Su patrimonio neto se estima en alrededor de $200 millones. Gran parte de él procedente del catálogo de Led Zeppelin, que sigue generando entre 8 y 12 millones de dólares al año. A pesar de la fortuna, elige un estilo de vida sencillo, manteniéndose cerca de sus raíces mientras sigue haciendo música.